Esta es Biblia y es la herramienta que Dios da. Ahora nos vamos a poner en pie, mis hermanos, y vamos a buscar en nuestra Biblia. Busque en su Biblia el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a dar lectura al versículo 17. Te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad de este momento. Gracias por esta bendición. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, para que tu bendición siga coronándonos. Tu bendición siga abrazándonos como solo tú lo sabes hacer. Pues aquí oramos en acción de gracia. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan, capítulo 3, versículo 17. Lo leemos todos. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber pensado en nosotros. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por habernos dado esta oportunidad tan maravillosa. Gracias por haber tomado de lo tuyo para darnos a nosotros, y lo tuyo es tu Hijo Jesucristo. Gracias por haberlo puesto sobre la tierra y por haber puesto en él el sacrificio eterno, el sacrificio milagroso, el sacrificio que da vida. Solo eso lo pudo hacer Jesús. Pues a ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pues nos damos cuenta, hermanos, que alrededor del mundo muchos cristianos, evangélicos, católicos y de diferentes religiones celebran este momento tan especial como la Semana Santa. Algunos miran este momento como para poder dedicar un poco más de tiempo al Señor. Yo quiero decirle, hermanos, que en realidad no tenemos que esperar este momento para dedicar un poco más de tiempo al Señor, sino que dedicamos tiempo todos los días de nuestra vida. Deberíamos dedicarle tiempo al Señor, hermanos. Pero la palabra de Dios, a través del contexto de Jesús, cuando enseñaba y mostraba a los discípulos los acontecimientos que había hecho en nombre de su Padre, todo lo que había venido a hacer y lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo, pues yo quiero que usted sepa que el sermón será titulado Salvos por Jesús. Dígale al que está a su lado: salvo por Cristo. Miren, qué maravilla, hermanos. Qué milagro tan grande. Le digo algo: usted y yo no dejamos de ser pecadores, hermanos. En alguna manera seguimos pecando. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera en que Dios quiere que la hagamos. Era todo lo contrario con Jesús. Jesús hacía las cosas en la manera de Dios y no en la manera que Él quería. Pero yo creo que usted pueda meditar en esas palabras, porque hubo un propósito grande sobre la faz de la tierra, por el cual Dios enviaba a su Hijo. Y ese propósito tenía que cumplirse a través de Jesús. Y estas palabras que Jesús manifiesta a sus discípulos le llenan el entendimiento a ellos. Les muestra cuál era uno de los objetivos por el cual Dios no había enviado a su Hijo. Dios, en el contexto, cuando envió a Jesús a la tierra, no era para juzgar a la tierra. Por eso usted se da cuenta que hay palabras donde Jesús dice: yo no vine a abrogar la ley, o sea, no vine a cambiarla. ¿Por qué? Porque no venía en ese momento a juzgar, venía a salvar la tierra. Posteriormente se iba a convertir en el que iba a juzgar. Pero la palabra de Dios en el contexto nos enseña que Él venía para darnos vida, venía para darnos esa salvación, que si no es por Él no la recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, cuando dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios
Cuando envió a su Hijo, lo envió con una misión. ¿Qué saben lo que significa misión? ¿Quién me dice? ¿Qué entiende? Voy a oír. Un trabajo a realizar. Un encargo. Un encargo. Y todo lo que usted está pensando, aunque no lo diga. A mí me gusta hacer el punto participativo. ¿Por qué? Porque usted de momento sabe cosas que yo no las sé. Pero quiero que usted se dé cuenta que aquí no es para burlarnos, sino para que aprendamos juntos de algunas palabras que a veces pueden traer duda en la mente de nosotros. Y cuando la palabra dice que Dios no lo había enviado al mundo para condenar al mundo, nos está enseñando a través de la palabra de Jesús lo que él le había entendido al Padre. Le había entendido al Padre que él no venía para estar buscando a la gente como muchos de nosotros lo hacemos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos sentamos a hablar de otros? Si esa es nuestra vida. Hay quienes hablan para bien, hay quienes hablan para mal, pero eso es nuestra vida. Y la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice que Jesús no había sido enviado. ¿Qué significa la palabra enviar? ¿Quién dice? Significa mandar. Por tanto, Dios manda a su Hijo en el contexto humano, en el contexto de hombre. ¿Para qué? Para que su Hijo se manifieste sobre la tierra, no con los poderes de Dios, sino más bien con el contexto 100%, así como usted y yo, para poder tener el entendimiento de los acontecimientos, hechos y sucesos que vienen a la vida del hombre. Hermanos, así como usted y yo, Jesús también sufrió. Pasó penas, pasó momentos difíciles, pasó momentos de hambre, pasó momentos en que tuvo que ser instruido. Pasó momentos en que lo tomaron para apedrearlo, pasó momentos en que lo tomaron para buscarlo, para hacerle de todo. ¿Por qué? Porque era la única manera que Él iba a poder entendernos a nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos su misericordia? Porque Él aquí estuvo. Dice que nadie sabe lo que está pasando en el cuerpo de otros si no está ahí metido. ¿Y cómo es eso? Cada quien sufre su enfermedad, cada quien pasa su momento de dificultad, cada quien se realiza como está. Por tanto, Jesús al venir al mundo, mandado, más bien como dice la palabra, enviado por su Padre, vino a realizar una tarea. Y hermanos, muchos de nosotros nos dejan tareas que no terminamos. Nos dejan tareas que se nos olvidan. Pero este hombre llamado Jesús siempre mantuvo la cara en alto hacia su Padre. Él sabía cuál era el motivo por qué estaba aquí en la tierra. Y estas palabras deben de marcar la vida de cada uno de nosotros, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo había mandado para que viniera a estar criticando a medio mundo, para que viniera a estar haciendo esto. No. Vino a hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Cosas que usted y yo no pudimos haber hecho. Cumplir cada uno de los contextos de los 10 mandamientos, cada uno de los 10 de las 613 leyes que todavía existían, aparte de los 10. Vino a cumplir cada una de ellas. Y la palabra de Dios lo manifiesta con ese entendimiento. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que Jesús no había venido a hacerle juicio a nadie. Y hermanos, hoy usted está sobre esta tierra. Y esta palabra es para que usted abra su entendimiento, abra su corazón y la pueda manifestar similar al contexto de Jesús. ¿Por qué? Me gustaría que usted se fuera. Váyanse al libro de Juan 5. Busque el libro de Juan. Vamos a leer ahí en el capítulo 5. Si lo tiene, me da un amén.
Y nos vamos a ir al versículo 36. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo 36, hermanos? Juan 5:36 nos dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hermanos, ponga atención. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús? Jesús no estaba menospreciando el trabajo de Juan el Bautista, no. Estaba poniendo en alto el trabajo que Juan el Bautista, a pesar de que no había sido enviado, al igual que él, estaba ejecutando un magnífico y excelente trabajo. Pero él le muestra al mundo, le enseña a cada uno de los que lo rodeaban, que él tenía mayor testimonio que Juan. ¿Por qué? Venía de lo alto, venía a cumplir algo que nadie podía haber cumplido, que nadie había cumplido. Y más la palabra nos dice: porque las obras que el Padre me envió, que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. O sea, él vino a hacer exactamente lo que el Padre le dijo que viniera a hacer. Por eso dice: las obras que el Padre me dio, las mismas obras, las obras que el Padre me dio, entiendan, las mismas obras que yo hago. ¿Qué significa? No estaba haciendo lo que él quería, estaba haciendo lo que había sido encomendado. Y hermanos, debemos de tener un entendimiento claro sobre esto, porque la palabra cuando dice: dan testimonio de mí. Si yo le pregunto: ¿qué testimonio damos nosotros? De nosotros mismos. Eso es muy diferente al testimonio de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque lo que hacía glorificaba a Dios en todo momento. Mas la palabra nos dice que dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué significa eso? Dios lo había enviado con una cantidad de cosas. Esto pasa a ser. Las madres tienen muchas cualidades en cuanto les dan órdenes a sus hijos, hijas. Les dicen: mira, vas a ir a la tienda o al mini super o al super o a la señora que tiene el kiosquito y vas a comprar esto, vas a comprar esto otro. Si te dice que no tiene, para que te dé este otro. Eso es lo que un padre le dice a sus hijos: vaya a hacer. Cuando llega el niño allá, se acuerda de 3, 4 cosas y las demás. Y ese es un problema. Jesús manifiesta con claridad que su testimonio era mayor que el de Juan. ¿Por qué? Porque venía a hacer las obras que el Padre le dio. Y son las mismas obras que estaba haciendo. ¿Cuáles obras serían esas? Los milagros, la resurrección o el levantamiento o resucitación de los muertos. Estaba haciendo sanidades, estaba levantando enfermos, estaba sacando el endemoniado. Obras que le habían sido encomendadas, la llevaba a cabo. Por eso que cuando él dice que estas obras dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, ¿qué estaba sucediendo? Que cada una de las cosas que él hacía, y a mí me gusta ser referente siempre, cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús, Jesús le mandó a decir que lo que tiene su hermano no era de muerte. Lo digo una vez más, no era de muerte, pero ya estaba muerto, sino que lo que él tenía era para glorificar el nombre de su Padre. Hermanos, fíjense bien, ¿cómo iba a glorificar el nombre de Dios? Si todos nosotros venimos y sabemos que el hermano, la hermana tal ha muerto, y van y le dicen a Jesús, y Jesús le dice: no se estén preocupando, que lo que él tiene no es de muerte,
¿Qué estaríamos pensando? Pero él estaba no en el contexto humano, estaba en el contexto espiritual, mostrando que lo que había en este hombre era para glorificar el nombre de su Padre, el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Que esto era para que exaltara el nombre del Todopoderoso. Por tanto, de estas palabras nos dice más adelante que era sino para que el mundo por él sea salvo. Él iba a mostrarle al mundo que el contexto de la salvación venía por medio de él. Por tanto, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Qué significa eso? Estas cosas y acontecimientos estaban hablando por sí solas del Dios Todopoderoso. Mas la palabra dice, allá estamos en el libro de Juan 5, hermanos, el 37 nos dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Qué significa eso? Que también el Todopoderoso estaba dando testimonio de él. Estaba mostrando las maravillas de Jesús. Y estas palabras nos enseñan a la luz del día cómo Dios estaba apoyando cada una de las cosas que estaba haciendo su Hijo. ¿Por qué? Porque Él lo hacía como le habían dicho, no como Él quería. Y esto es importante, hermanos. Aprendamos a hacer las cosas como se nos ha dicho. Cuando las hacemos como nosotros queremos, las volvemos a hacer. Y hay unos dichos que dicen que si tuviste tiempo para hacer las cosas mal, tienes tiempo para volverlas a hacer. Miren qué bonito. Entonces, hagámosla bien y ya terminó. Y esto era el contexto de Jesús, que estaba haciendo la cosa conforme a su Padre. Quería alabar, quería glorificar al Padre. Mas la palabra de Dios nos dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. La gente nunca ha oído la voz de Dios, ni ha visto cómo es. Pero Él sabe de dónde venía, sabe para quién estaba trabajando. Mas el versículo siguiente, el 38, nos dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No le creían, hermanos. Los judíos no le creían que Él era el que había sido enviado por el Todopoderoso. Y la palabra es clara porque dice, ni tenéis su palabra. ¿Qué significa? No tenían la palabra que Él había escuchado del que lo había enviado, morando en vosotros. ¿Por qué? Muchas personas no se pueden, pero ni 3 versículos bíblicos. Es difícil. Yo recuerdo que mi mamá siempre estaba pendiente. Miren, nos hizo aprendernos el Salmo 23, el Salmo 105, largo, hermano. Nos hizo aprender el Salmo 91 y nos hizo aprender el Salmo 121. Y era que es difícil. Porque ella decía, si cuando te metas en problemas, si tú sabes algo de la palabra de Dios, empiezas a decir lo que sabes. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? Nos metemos en problemas, ¡ay! Empezamos a llorar. Si llorar no va a calmar la situación, la va a calmar la palabra de Dios, hermanos. Y esto era la obra que Él había venido a hacer, a esparcir la palabra de Dios, a dar el conocimiento de lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Por tanto, estas palabras cuando nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino que vino para hacer las obras de su Padre. Y hermanos, cada uno de nosotros, así como Jesús, tenemos el deber de estar haciendo obras grandes. Ay, pastor, si yo no tengo dinero, si yo no había hablado de dinero aquí, usted puede hacer obras de entrega de tiempo, puede hacer obras de caridad, ayudando a otros. Si quien dice que tiene que ser todo de dinero, imagínense la iglesia como está hoy. Toda la gente allá, algunos en la procesión andan caminando ya. 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Empiezan hoy y terminan el domingo.
Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Haciendo las cosas que le agradan a Dios o haciendo las cosas que le agradan al mundo? Estamos haciendo lo que le agrada al mundo. Que la gente nos vea. Mira qué bonita se ve cargando aquellas cosas para adelante y para atrás. Hermano, que la gente la vea sentada en la casa de Dios alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué? Ahí sí hay libertad. Él está viendo, hermanos. Él está pendiente. Y Él nos está enseñando. Por tanto, en ese capítulo 5, 38 nos dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Cuándo creen al Todopoderoso, hermanos? Esos son los que tienen salvación. Y vamos viendo cómo el Señor se va manifestando en la vida de cada uno de nosotros, cada día y cada momento y cada instante. Y nos damos cuenta que ¿quién es el que provee? El Todopoderoso. Váyase a otro capítulo un poquito más adelante ahí, hermano. Busque capítulo 8. Vamos a dar lectura al versículo 15. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Sabe qué habían hecho los hombres? Todos le estaban buscando. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en la carne. Somos buenos para sentar en el banquillo acusado a cualquiera. Pero cuando nos sientan a nosotros, ¿dónde quedamos? Y estas palabras, con toda claridad, cuando nos habla y nos dice: vosotros buscáis según la carne. Yo no busco a nadie, sino había venido a buscar. En ese contexto había venido a salvar. Había venido a entender la humanidad. Había venido a saber qué es lo que es sufrir, qué es lo que es sentir. Había venido a ver cómo era que nos tratábamos entre nosotros mismos. Había venido a tantas cosas, pero entre todas ellas la primordial era hacer las cosas de su Padre. Eran las cosas, las obras maravillosas, hermanos. Y cada una de ellas la fue cumpliendo. Cada una de ellas la fue haciendo. Cada una de ellas fue mostrando la grandeza de Dios. Fue mostrando la grandeza del Todopoderoso. Cada una de ellas se fue manifestando a través de Él. Váyase a otro versículo, hermano. Juan 12, 47. Si lo tiene, me da un amén. Dice la palabra de Dios: al que oye mis palabras. Aleluya. Oiga esto: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Salvo por Jesús, hermanos. A eso vino el Señor. Vino a darnos una oportunidad grande y maravillosa. Vino a manifestar las cosas que el Padre creyó y sabía que Él las podía hacer. Y estas palabras, cuando nos dice con toda claridad: al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo. Él no te va a juzgar, porque en ese contexto que está hablando, había venido para poder dar esa oportunidad maravillosa, que posteriormente iba a haber un acontecimiento por todos aquellos que no oyen la palabra. Y esto nos hace que podamos ver con toda claridad lo que el Señor estaba interpretando, lo que Él estaba manifestando. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando claramente: yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hermanos, ¿saben lo que significa salvar? ¿Quién me dice que entiende por salvar? Cualquiera. ¿Ah? Liberar. Liberar. ¿Quién más? Evitar un daño. Miren, salvar, lo que usted ha dicho.
¿Qué le puedo agregar? Darle una oportunidad. Ponerte en un lugar seguro. Eso es salvar. No sé si el tsunami del 2001, creo que fue, o el terremoto, no sé qué fue. Hubo un tsunami posterior. ¿Qué hicieron la gente y los animales? Todos corrieron hacia las partes altas. ¿A dónde corrieron? A salvarse. Y la palabra de Dios nos enseña algo, porque no he venido a buscar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué significa el Señor? Vino a darnos una oportunidad al lado de su Padre. Vino a darnos esa tierra, ese momento celestial. Por eso cuando dice que vino a salvar, lo está manifestando con toda claridad lo que Él había venido a hacer por nosotros. ¿Y por qué lo vino a hacer? Por la gloria de su Padre. Las obras que Él venido a hacer. Entre esas obras estaba la salvación del mundo, la salvación del pueblo de Dios. Miren, hermanos, algo llamaba mi atención cuando estuve leyendo un tiempo el libro de Levítico. ¿Por qué Dios escogió dentro de los 12 pueblos, de los 12 tribus de Israel? Entre ellos escoge un pueblo especialmente para que ejerciera el sacerdocio, las cosas eclesiásticas, lo espiritual. ¿Por qué lo escogió? Porque vemos de que Él tenía un pensamiento de ver de que hay una oportunidad de ser salvos. Y a través de ese pueblo que había escogido, iban a esparcir la palabra alrededor del mundo. Pero aún así envía a su hijo en medio de ese pueblo. ¿Por qué? Porque había trabajo que terminar. Habían cosas que no se estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios. Envía a Jesús. Y por eso nos damos cuenta que hoy ya no es por medio de la ley que somos salvos, sino por medio de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Cuando viene Jesús, nos libera prácticamente a todos. Antes la manera de cómo éramos salvos era por medio de expiación de la sangre animal. Ahora por medio de la sangre de Cristo, en el momento de su muerte se rasga el velo de arriba abajo y se abre, y todos ahora tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Hermano, ¿no le parece grande eso? No sé cuánto han ido a casas en que para entrar le dicen que se quiten los zapatos. Solo imagínense, a mí me hacen eso, yo me voy ahí, que te casa. Hey, no, si de mejores lugares me he ido, le digo yo. ¿Qué te parece? Hay culturas que uno tiene que quitarse los zapatos, pero ya esta gente que está prácticamente enfermas. Y se va quitando el zapato y le va prestando el pie más que, ay, mejor póngase. Solo imagínense. Entonces, Jesús había visto una oportunidad preciosa y maravillosa. Él vio, miren, cuántos hermanos aquí en la iglesia, me tengo que salvar a esta gente. Por eso le envió Dios. Y Él vino a hacer esas obras tan maravillosas y las realizó cada una de ellas a perfección. Y vemos cómo el contexto milagroso de la palabra de Dios toma esa forma. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso le envió, para que el mundo fuera salvo por medio de las manos del Todopoderoso, hermanos. Váyase a Primera de Juan 4:14. Ahí cuando lo tenga me da un amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos dice ese versículo, hermanos? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a quién? Al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que hay testigos. ¿Sabe que usted se convierte en testigo por medio del conocimiento de la palabra de Dios
por medio de la revelación de la palabra de Dios, usted hoy es un testigo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice claramente, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Miren lo que dice el versículo 15, ¿qué dice? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aleluya. Todo aquel que confiese, hermano, si confesare con tu boca que Cristo es el Señor, aleluya, póngase a ver, eres salvo. Por eso es importante que podamos entender este contexto tan maravilloso. ¿Por qué? Porque esta palabra nos muestra a nosotros la grande dádiva del Señor, cómo el Señor se vino a manifestar a través de su Hijo, cómo nos vino a dar esa oportunidad maravillosa para que cada uno de nosotros pudiéramos entender ese contexto milagroso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Solo la palabra de Dios nos puede mostrar el amor de Dios en su Hijo. Solo su palabra nos puede enseñar ese amor característico. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que nos está guiando a que podamos entender y podamos ver que somos salvos por Jesús. Y viéramos la importancia de clamar a Él, clamar en todo momento. Porque cuando esta palabra dice, nosotros hemos visto y testificamos y nos enseña algo más, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, aquí, sino que la mayoría de nosotros, sino que todos, conocemos algo de la palabra de Dios. Conocemos algo de esos acontecimientos que llevó a Cristo a la muerte, así como lo que lo trajo al mundo nuevamente. Y estas palabras son clave para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Hermanos, esa salvación se la debemos al Hijo de Dios. Esa salvación se la debemos al que puso su vida en medio de nosotros. ¿A cuántos lo han agarrado y lo han cinchaseado bien? ¿A todos le han pegado cuando estaban pequeños o no? ¿Cómo se sentía? Rico. ¿Ah? ¿Verdad que a nadie le gustaba? Imagínense lo que sintió Jesús por nosotros. El hecho de estar sentado entre sus discípulos, y no solo es el hecho, sino que saber que entre eso está el que le iba a dar. Y miren qué difícil, una vez el pastor está sentado en medio del hermano y sabe el carácter de cada uno de ustedes, así como ustedes saben el de nosotros, y uno se da cuenta que el duro es, pero ¿qué nos dice la palabra? Dios es amor. ¿Y qué tenemos que hacer? Amarnos así. ¿Qué dice el versículo 16 allá en el libro 1 de Juan 4:16? Nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Miren, se imagina Jesús en medio de sus discípulos. Él sabía lo que era cada uno de ellos, sabía lo difícil que cada uno de ellos era, pero ¿sabe qué? Él le dijo a su padre: Padre, quita de mí, pero no se haga como yo quiero. Él no quería seguir adelante. Quita de mí todo esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué le estaba diciendo? Yo he venido a cumplir tus obras.
¿Creen que estaría yo predicando si no fuera por la misericordia de Dios? No estaría yo predicando. Y posiblemente no estaría usted aquí sentado si no es por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo para que fuéramos salvos. Y somos salvos por Jesús. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios y el Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad y por este momento que tú nos has dado. Ahora en el nombre de Jesús, sigue manifestando tu gozo y tu voluntad sobre la vida de cada uno de nosotros. En Cristo te oramos, Señor. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.